Bueno, yo soy Alberto Serrano, soy el gerente del dueño de Trasteros Plus en Málaga, mi mujer y yo, y tengo el honor de ser el vicepresidente de la AES. Además, represento a la AES en FEDESA, en Europa, por lo cual cualquier sugerencia que tengáis para Europa, pues si habláis conmigo, yo la traslado. Eso por un lado. Por otro lado, Marcelo y yo nos conocimos hace unos años en el Congreso Americano de Las Vegas, de Self-Storage, y hicimos muy buenas migas, y la verdad es que hemos mantenido el contacto, incluso con la pandemia, que no nos hemos vuelto a ver, hemos seguido teniendo contacto. Y ahora, con el problema tan grave que está habiendo pues prácticamente en todos los países del mundo, con la subida de los precios, de la inflación, se me ocurrió pedirle el favor a nuestro amigo Marcelo, que encima también es un miembro overseas de la AES, que nos enseñase cómo se gestiona la inflación en Argentina, porque no sé si lo sabéis, pero Argentina es líder en algunas cosas. En inflación es casi uno de los países líderes, y en futbolistas buenos también. Así que qué mejor que tener aquí a Marcelo hablándonos de la inflación. Marcelo, adelante, todo tuyo. Bueno, ahora se viene el Mundial, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad, estuve en muchas charlas absorbiendo conocimiento, experiencia de ustedes, así que es un placer poder de algún modo devolver algo. Lastimosamente para nosotros es en este tema, pero bueno, nos toca ser expertos en esto. Vamos a tratar de transmitir un poco la experiencia, no solo la mía, personal, sino un poco la experiencia acumulada, que acá en Argentina se transmite de generación en generación, casi como historias, y vamos todos aprendiendo hasta de lo que no hemos vivido, aunque sea personalmente, pero sí lo han vivido todas las generaciones, porque, como vamos a ver ahora, venimos arrastrando un problema de inflación casi eterno para atrás. Entonces, vamos a tratar de transmitir un poco todo esto. Quisiera hacer 3 aclaraciones, si puedo primero. Una, que algunas cuestiones que voy a marcar por ahí no son estrictamente aplicables a España, pero sí sirven como para que puedan extrapolar o sacar un concepto y lo puedan aplicar. Otra aclaración es que algunas cosas pueden sonar, en principio, si uno las mira rápido, poco éticas y demás, pero no vienen desde ese lado. Traten de entenderlo, tiene que ver con una supervivencia de la empresa y un marco general donde cuando empieza un contexto de inflación muy alta, se empiezan a desvirtuar algunas cosas en todo el mercado. Y en ese sentido es que uno tiene que adaptarse a ese mercado. Nada grave, no piensen que voy a decir tampoco alguna barbaridad, pero cosas que por ahí a uno le hacen algún ruido, a todos nos pasa, pero tiene que ver con la supervivencia y nacen desde que la empresa debe sobrevivir. Entonces, desde ese lado nacen. Y la última aclaración es que acá no tenemos una asociación, si bien nosotros tenemos contacto con los principales jugadores del mercado y demás, no tenemos una asociación, todos muy celosos de los datos y demás, entonces algunas cosas las construimos nosotros en base a investigaciones nuestras, estudios, estimaciones. Son razonables, están bien, pero pueden variar. Si uno lo mirara a detalle, puede ir variando, pero son razonables y reflejan la realidad de lo que estamos mostrando. Dichas aclaraciones, vamos a pasar brevemente por algunos bloques en la presentación. Primero voy a presentar un poco el mercado argentino y nuestra participación en el mercado. Luego un poco de historia de inflación argentina para que entiendan de dónde venimos y dónde estamos parados. Marcelo, perdona que te interrumpa en este punto. No estás compartiendo todavía tu pantalla, ¿verdad? No importa, estoy haciendo ahora comparto. Okay, Luego la puedo compartir. Dale. Estoy haciendo el bloque. ¿Ahí se ve? Sí, correcto. Bien. Luego vamos a ir a la inflación específica del self-storage, que es el tema más interesante de todos. Y después vamos a hacer un pequeño paso por la hiperinflación, que yo entiendo que ustedes no corren ese riesgo. Es más difícil para ustedes, pero vamos a hacer un pequeño paso igualmente. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con estos. DB somos nosotros, que somos Depósito de Grano. Iniciamos en el año 47, iniciamos con espacios compartidos. En ese momento prácticamente en el mundo no existía el self-storage.
Luego, alrededor de en la década del 90, empezamos a hacer las primeras bauleras privadas. Acá bauleras privadas le decimos a los trasteros. Una baulera privada es un trastero. Interesante. Y en el 2001, que teníamos un centro con 200 bauleras aproximadamente, iniciamos un proceso, ahí fue cuando empecé yo, iniciamos lentamente un proceso de profesionalización. Eso nos fue llevando hasta hoy, que contamos con 7 centros. Una aclaración, en realidad tenemos 6 centros, pero estamos ya cerrando el otro, entonces lo agregamos. Tenemos 6 más 1, podríamos decir que a principio del año que viene ya tenemos intención de tenerlo listo. Pero Marcelo, sí. Entonces no estáis cerrando, estáis abriendo. Abriendo, claro, cerrando la operación, correcto. Okay. Perdona. Energéticamente lo ponemos porque nos gusta, pero estos datos incluyen ese depósito nuevo que ya se viene. Actualmente, como decía, tenemos 7 centros, 4.200 trasteros, 25.300 metros cuadrados en alquiler. Somos líderes en el sector, ya lo vamos a hacer un poco por trayectoria, por tamaño, básicamente por el servicio que damos, y contamos con 36 empleados directos. Podríamos tener tal vez un poco menos, pero como estamos en crecimiento, hay algunas personas dedicadas específicamente a esa expansión, pero básicamente esta es nuestra estructura. Este es el mercado en Argentina, como les decía, y acá vale una aclaración. Cuando hablamos de Argentina, en el caso del self-storage, hablamos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, porque además de que Argentina en general se caracteriza por estar muy centralizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal, particularmente en el self-storage, está todo ahí. En el interior del país hay 3, 4 muy improvisados, pero no está para nada desarrollado por la cultura que hay en el interior y demás. Así que siempre acá estamos hablando de Cava y alrededores. Cuando acá en Argentina es alrededor de Cava. Aunque si agregáramos lo demás, terminaría siendo prácticamente lo mismo. Como pueden ver, en Cava hay 35 operadores y hay 46 centros, y cuando le agregamos alrededores, 56 operadores y 72 centros, y podríamos dividir la participación del mercado en 3 tercios, donde uno lo tenemos nosotros, uno lo tienen los siguientes 5 competidores, y el otro está en el resto, los 29 restantes. Muy atomizado. Marcelo, sí. Perdóname, para hacer la foto completa, ¿qué población tiene el Gran Buenos Aires? El Gran Buenos Aires. Mira, la parte de la que estamos hablando, para ir un poco a Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es sin la parte de alrededores, tiene 3 millones. 3 millones y un poco más. Cuando le agregamos zona norte, que es lo que yo ahora les voy a mostrar, igual ahora les voy a mostrar en un mapa, le agregamos zona norte, podemos agregar por ahí 1 millón más, pero después el resto no está contado en esto. ¿Por qué? Porque el self-storage no existe prácticamente en otras zonas. Por eso no está agregado. Y si ponemos toda Argentina en los números, se empieza a desvirtuar todo por la población y demás, y no tiene mucho sentido. Por eso lo hicimos así. Y estas participaciones, otra aclaración, está hecha en trasteros. ¿Por qué lo hicimos en trasteros también? Porque también es común que acá alguien abra un self-storage, por ahí con 6.000 metros cuadrados, por decir algo, de los cuales 4.000 son espacios de 600 metros cuadrados, 800 metros cuadrados. Entendemos que eso no entra estrictamente en la categoría self-storage, eso como un mercado diferente, por eso lo hacemos en baulera, para que refleje un poco el mercado real que hay acá. Acá podemos ver, si ustedes pueden ver, yo lo marco con acá tenemos una autopista que rodea la capital federal. Incluí algunos que están muy pegaditos, los azules somos nosotros, y los amarillos es la competencia de los que les decía. Casi todo está centralizado, por supuesto, el lado cerca del río es el mayor poder adquisitivo, y cuando te alejas del río es menor. El tema es que es prohibitivo casi poner un self-storage cerca del río por los costos y demás, y es difícil hasta conseguir las propiedades o los terrenos grandes para ponerlo.
Este que vemos ahí, pegadito al río, en realidad parecía una buena ubicación, el amarillo que está ahí cerca del río, pero en realidad justo está en el medio de una gran villa, no sé cómo se llaman allá, los asentamientos. Por Sí, una eso favela, parece una gran ubicación, pero no lo es. Como una Sí, favela. como una favela, correcto. Ok. Luego, lo que le decía, esto es Cava, y para arriba es donde viene zona norte, le llamamos nosotros, que es alrededores, pero para zona norte que es donde hay también mayor poder adquisitivo, que por ahí para zona oeste o para zona sur. En zona norte, acá tenemos los centros de zona norte, y este que les menciono acá, azul, que el nuestro es el que tenemos pensado ya abrir el año que viene. Esta zona por donde está el centro es una zona de muchos barrios privados, se arman como hasta mini ciudades de barrios privados. Y esto es un poco cómo se distribuye en el mercado. Luego, bueno, ¿a qué nos enfrentamos en Argentina? Como para algunas cuestiones, yo siempre, cuando me hablan de diferenciales, por ejemplo, en Argentina, digo, diferenciales nuestros con respecto a la competencia, digo, no somos los únicos con entrada de camiones amplia, no somos los únicos con buena atención, no somos los únicos con limpieza, no somos los únicos que tienen un servicio adecuado, pero sí somos los únicos que tenemos todo eso. El que tiene entrada de camiones amplia, por ahí no tiene buen servicio, el que tiene, nosotros tenemos todo. Bueno, acá nos pasa parecido. Puede ser que ustedes, inclusive en España, algunas cuestiones de estas les sucedan también, por ahí con lo municipal, que a veces es difícil, pero nosotros nos pasan todas estas juntas. La reglamentación municipal, este rubro no existe acá, no existe, entonces nos asimilan a otros rubros, pero eso nos trae un problema, porque ustedes saben que el self-storage, por ejemplo, tiene un bajo coeficiente de ocupación, en el sentido, no hay muchas personas circulando en simultáneo, por ahí si uno tiene más comerciantes, sí, pero en planta baja o en la entrada, pero nos asimilan con algunos que tienen más, entonces nos piden medidas de seguridad excesivas, muchas veces de incendio y demás. La regulación legal tampoco existe del rubro, eso complica, por ejemplo, los casos que no pagan. El desalojo, si uno lo quiere hacer estricto, es un proceso largo y tedioso. La ausencia de financiamiento tradicional, acá no existe ir a un banco, y no existe para los simples mortales. Por ahí si va Macri, sí, pero no existe que uno vaya al banco y te den $2 millones para abrir centro, 1 millón, no existe directamente. Entonces uno tiene que recurrir al financiamiento no tradicional, el cual tiene tasas excesivas, y si no, financiamiento propio, que es al final lo que termina haciendo todo el mundo acá. Luego tenemos crisis económicas recurrentes y falta de crecimiento, eso ya lo sabe todo el mundo. Y tenemos, bueno, parte de las crisis económicas, variaciones abruptas del dólar. Un día cuesta 150, otro día cuesta 350 y el otro día cuesta 200. Tenemos inclusive restricciones al dólar, ya les voy a mostrar en un momento, como tenemos muchos tipos de cambio y valen diferente, depende de lo que quieras hacer, no puedes acceder y demás. Hasta hubo un corralito en el 2001, le llamamos corralito acá, donde uno no podía sacar la plata del banco y los dólares los especificaban a una tasa inferior a la real. Y tenemos el problema de inflación, que es el que nos lleva ahora. Así que ahora les voy a mostrar un poco cómo viene la inflación en la Argentina. Si quieren ver primero el cuadro a la izquierda, ese cuadro no lo pude agregar en el gráfico de barras porque si yo agrego ese cuadro, el gráfico de barras se distorsiona y me quedan 2 años y el resto no se ve. Si se fijan, desde el año 1980 hasta el 91, veníamos con inflaciones del 100-600% anual, llegando al 89-90 al 3.000 y 2.300 anual. Eso fue el proceso de hiperinflación que le llamamos acá. Luego, ahí en el 91, cambió el gobierno, vino la ley de convertibilidad. Esto fue de algún modo como volver al patrón dólar, donde se cambió la moneda y se dijo $1 es $1, y vos podías ir con $1 y te daba $1 el banco. Así fue que, como verán en la década siguiente, la década del 90, que más allá de análisis políticos y demás, que no me quiero meter, fue una época, acá se vivió con abundancia. Fue una época de abundancia acá.
Y como verán, la inflación pasó del 2.300 a 0, 1, a inflaciones que puede tener cualquier país serio. Luego del 2001 tuvimos otra crisis muy fuerte, también el presidente en ese caso, como en el 89, el presidente se fue antes de tiempo, hubo una gran crisis acá, ahí fue cuando cuando se hizo el corralito que les comentaba, y volvimos a la inflación de nuevo, empezando ahí en el 2002, ahí sí vamos al gráfico, donde podemos ver las barras largas somos nosotros Argentina, y las barras más chiquitas es la comparación con Unión Europea, Estados Unidos y el mundo. Acá, por ejemplo, la inflación, como les digo, también es estimada, en algunos casos, uno lo va construyendo porque inclusive hay muchos años donde el INDEC, que es el organismo que da los datos, empezó a dar cualquier dato. Teníamos inflación real del 50% y decían que teníamos 15%. Pasaba real. De hecho, el Congreso daba otro índice de inflación aparte. Así que bueno, a esto, así vivimos. Podemos irnos más para atrás. Yo no quería irme más para atrás, en 1980 me pareció excesivo. Pero si vamos para atrás vamos a ver lo mismo. Así vivimos en Argentina. En el día a día, ¿qué es lo que sucede con esto? Por un lado, la gente se cubre, depende el poder adquisitivo, el nivel socioeconómico de la gente, cómo se cubre. Por ahí la clase baja, la única posibilidad que tiene es cubrirse con alimentos. Se estoquea de comida y compra. Tiene un peso, compra comida. La clase media puede acceder por ahí a bienes durables o semidurables, como electrodomésticos, cambia el auto, se va de vacaciones inclusive muchas veces, o va al dólar, que es la fácil. Y la clase alta tiene otras posibilidades, como invertir en su propio negocio, o algún instrumento más complejo de inversión, como pueden ser bonos, acciones y demás. Y acá al lado pueden ver solo un ejemplo de los tipos de dólar que hay actualmente en Argentina. Estos son los más comunes, no son todos. El oficial, al que prácticamente nadie puede acceder, el blue, que sería como el dólar negro que se compra en las financieras, el ahorro, el tarjeta, el turista MEP, y contado con liquidación CCL, son los dos que acceden las empresas para girar las divisas al exterior. Porque hay empresas que tienen que girar divisas, bueno, lo hacen con este mecanismo que es a través de comprar bonos o acciones en pesos y las liquidan en el exterior cobrándolas en dólares. Todo eso tiene un costo y eso da lo que sería el costo del dólar MEP o contado con liquidación. Bien, hay más, pero estos son los más importantes. Lo único importante es ver cómo se empieza a distorsionar todo, porque el Estado empieza a intervenir y empieza a distorsionarse todo. Ahora vamos al self-storage, que es lo que nos interesa. Con respecto a los ingresos, en los momentos de inflación, primero lo más importante, si bien muchos por ahí ya lo saben, es bueno verlo gráficamente esto. Cuando la inflación, vamos a poner inflación constante, que es la línea gris, va creciendo mes a mes, y nosotros tenemos opciones, podemos actualizar una vez por año los precios, podemos actualizar lo que es la línea roja, actualizarlos en forma semestral, como en la línea naranja, o en forma, por ejemplo, trimestral, que es la línea amarilla, son 3 ejemplos nomás. Pero lo importante de ver acá es cómo, por más que nosotros persigamos a los precios de atrás, la plata que fuimos perdiendo en el medio. Esto es muy importante tomar conciencia. Cada mes que tardamos en ajustar los precios, estamos perdiendo plata ese mismo mes. Estos triángulos que vemos acá es plata perdida. Claro, cuando uno actualiza una vez por año, pierde todo este triángulo grande. Cuando actualiza semestralmente, pierde por ahí menos, pero siempre estamos perdiendo, salvo que ajustáramos mensualmente, ¿no? Pero esto es muy importante para tomar conciencia de actualizar los precios en la forma adecuada. Esto no quiere decir que sea mensual la forma adecuada necesariamente. Va a depender de muchas variables que ahora vamos a ver, y cada uno tiene que analizar estas variables en su contexto y en su situación particular. Pero tener muy presente que cada mes que nos atrasamos estamos perdiendo plata. Las variables, como les decía, las más importantes son estas. Una es la pérdida de rentabilidad, que tiene que ver con esto que les decía. Si la inflación es muy baja, si tienen 2% anual, uno por ahí dice, no hay problema, puedo esperar, puedo
esperar un año para actualizar, porque si es 2% anual, uno no quiere molestar al cliente, no quiere generar rispideces, no quiere armar inconvenientes. Pero si la inflación es del 10% mensual, por ejemplo 7 como es acá, y bueno, no podemos esperar. Otra es la percepción del cliente. Acá juega un papel muy importante lo que la gente tenga en la cabeza. Cuando la inflación es muy alta, el noticiero empiezan que la inflación es alta y todo, el cliente va a ser más permeable a una actualización de precio, a un aumento, porque al final es el país, no somos nosotros. Cuando uno actualiza, si uno actualiza de la nada, el cliente se enoja más con uno, pero si el cliente entiende que todo está subiendo y la percepción es que los precios están incontrolables de todo, es más permeable a un aumento porque al final es el país, no se le agarra con uno. Otra cuestión importante a tener en cuenta es el tipo de cliente. Cada uno en cada centro puede tener un mix diferente de comerciantes, de particulares, de diferentes tipos de clientes. Por ahí en una zona con mayor poder adquisitivo tiene clientes con mayor poder adquisitivo, en una zona por ahí más alejada de menor poder adquisitivo. Esto también influye en dos aspectos principales. El primero es el cliente que lo puede trasladar a sus precios o no. Cuando son comerciantes, si bien son más duros porque le quieren negociar y demás, al final ellos lo pueden trasladar. Entonces al final son un poco más permeables, si bien por ahí son más reticentes, pero son más permeables porque lo trasladan. En cambio, cuando es un particular que cobra un sueldo que no se le actualiza por inflación, al final a él, por más que nosotros entendamos que estamos actualizando los precios, a él se lo estamos subiendo. En su estructura de costos está destinando más porcentaje que antes al trastero. Entonces, esos son más difíciles. Mientras uno tenga más comerciantes y menos particulares, por ahí les es más fácil actualizar los precios, que entienden más la dinámica también. Y por otro lado, mayor poder adquisitivo también le impacta menos, también son más permeables. Otra variable a tener en cuenta es el modo de pago. Y acá el mejor modo de pago por excelencia, sobre todo para actualización, es el débito automático. No sé si allá le llaman débito automático, pero al final es el cliente pasa la tarjeta una vez y se olvida y le llega todos los meses. Todos los meses. Ese es el más fácil de actualizar, porque al final, por supuesto uno siempre lo avisa con tiempo. Nunca lo hace, aunque tenga débito automático, nunca lo hace imponiéndolo sin avisar, por supuesto. Lo avisa con tiempo, pero en el momento la gente se le pasa y después un día ve la tarjeta y dice, pero ¿cuánto estamos pagando el trastero? Y ya está hablando del mes pasado, y está a las 10 de la noche en su casa, su mujer, están hablando y dicen, mañana me voy a quejar, mañana empieza un nuevo día, ya se distrajo con sus temas del día a día, y ya está, y ya pasó. Entonces, ese es el método por excelencia, mientras más se puede implementar, mejor. Otra cuestión importante son las posibilidades técnicas. Y acá entran en juego dos variables muy importantes, que es la cantidad de clientes que tenga una empresa, un operador, y las posibilidades técnicas como el software, por ejemplo. No es lo mismo un operador que tenga 200 trasteros, puede sentarse con un Excel, aumenta los precios en 2 minutos y ya está. Y no hay mayor complejidad. Pero alguien que tiene por ahí 4.000, 5.000, 6.000 trasteros, 3.000, 2.000, ya no puede. Entonces necesita un software que le permita, o una herramienta que le permita transmitir bien primero la comunicación a los clientes y segundo después cobrarle bien a los clientes y no tener cualquier precio y no saber qué cobrarle. Esto es muy importante. Entonces, si tienen muchos clientes, deberían tener las herramientas adecuadas. Si tienen pocos, pueden prescindir de ellas porque se puede al final volcar todo en un Excel. Y por último, para estas variables para tener en cuenta, es muy importante aprovechar o evitar determinados momentos para realizar el aumento. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner con un ejemplo que nos pasó a nosotros en la pandemia. Nosotros acá se cerró en marzo, se hizo un cierre de cuarentena y se abrió algunos meses después. A nosotros nos tocaba actualizar los precios en julio. Y ya había una percepción de que iba a haber un nuevo cierre. Ya habían abierto,
algunas actividades como la nuestra, habíamos abierto, pero ya se veía venir que en cualquier momento íbamos a tener que cerrar de nuevo. Y ahí no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a cerrar de nuevo. Si nosotros no aumentamos ya, en ese momento, cuando lo decimos, ¿aumentamos ya? ¿O vamos a tener que esperar no sé cuánto tiempo? Porque una vez que comunican que vamos a estar cerrados, la gente, en el medio de todos los problemas que tenía, si encima le digo, no vas a poder acceder al centro, pero pagame con aumento, iba a ser un choque muy fuerte. Entonces decidimos hacerlo antes. Hicimos la actualización y 2 semanas después sucedió, pero nosotros ya había pasado. El impacto de la actualización ya había sucedido. Si por ahí se nos hubiera agarrado con el cierre, hubiéramos tenido que esperar. Esto tiene que ver con el timing para el cliente, de cuándo informar o no. Lo mismo cuando por ahí el noticiero, el momento en el que sacan el índice de inflación, el índice de inflación de este mes fue más alto que el anterior, entonces todos estamos percibiendo que sube, por eso es un buen momento para sumarse a esa ola. Entonces es importante, cada uno, depende de la situación, aprovechar los momentos para hacer la actualización. Y por último, esto no tiene que ver con la frecuencia de actualización, pero sí tiene que ver con la inflación, es aprovechen los pagos por anticipado, pueden hacer un descuento. A la gente le suena muy bien cuando dice pago el año por adelantado, pago el año hoy y me descuentan un mes. Al final, lo que estamos haciendo es descontándole el 8,33%. Para un mes suena más que el 8,33%, pero nos estamos evitando con ese cliente en particular perder todos esos triángulos que les mostraba en el gráfico, esos escalones, no lo estamos perdiendo, que es más que el 8,33%. Bueno, en un contexto de inflación alta, ¿no? Por supuesto, de acuerdo a la inflación, cada uno va a calcularlo. Pero en un contexto de inflación alta como la nuestra, es mucho más. Eso es el escalón de un solo mes para nosotros. Así que nos favorece mucho hacer eso, y el cliente lo percibe como un beneficio. Por eso cuando la cuenta da, es bueno ofrecerlo. Una aclaración muy importante a tener en cuenta es esta. 1% mensual no es lo mismo que 12% anual. La mayoría ya lo sabe, seguramente, pero esto es muy importante. Esto funciona similar al interés compuesto, donde uno, cuando hace el 1% mensual, hace el 1% del precio el primer mes. Y el segundo hace el 1% del precio más el 1% del 1% anterior. Entonces se va sumando. El 1% mensual es el 12,68 anual. Para hacer el 12 tendríamos que hacer 0,98 mensual. Claro, en inflaciones tal vez del 12% anual, por ahí no tiene tanta importancia. Pero cuando empezamos a hablar de inflaciones más altas, empieza a tomar un papel muy importante eso, para calcularlo. Yo no quiero adentrarme tanto en el cálculo financiero de esto y demás. Seguramente hay tutoriales en YouTube, pero también, si el que quiera, yo no tengo problema en quedarme después de la charla, nos quedamos todo el tiempo que necesiten y lo vemos juntos, les muestro ejemplos y demás, o me escriben, por supuesto, al final seguramente pasaré mi email, me escriben, podemos hablar, no hay ningún problema con explayarme en esto, lo que no quiero explayarme acá, que por ahí muchos ya lo saben y no quiero que pierdan tiempo. Pero es muy importante que solo tengan en cuenta que esto que no es lo mismo, nada más. Otra cuestión a tener en cuenta es cómo lo comunicamos al cliente. El primer punto importante es con anticipación. Siempre hay que darle al cliente la posibilidad de que no lo acepte. No lo estamos imponiendo nosotros, solo estamos comunicando que vamos a actualizar los precios. Y para eso nosotros lo establecimos en un mes de anticipación. ¿Por qué establecimos en un mes? Primero porque podemos tener un panorama bastante claro de cuánto debemos aumentarle. Si lo hacemos 3 meses antes, la realidad puede cambiar notoriamente hasta el momento efectivo de la actualización. Entonces, por ahí eso que le dijimos al final no es. Un mes nos parece un tiempo suficiente para nosotros tener un panorama claro de cuánto hay que actualizar, y por otro lado, nos sirve, el cliente tiene un tiempo suficiente para organizarse y retirarse si quiere. Nuestra experiencia es que la mayoría no se retira. Puede pasar, pasa, pero no se retiran. Ustedes ya lo sabrán, una vez que tenés una bolera, un trastero,
cambiarlo es todo un trabajo. Hay que buscar otro, hay que ir a buscar las cosas, llevarlas. Tiene que pasar algo muy grave para que un cliente se retire. Algunos se retiran, pero es muy mínimo porcentaje. Pero de todos modos, aunque no se retiren, hay que actuar correctamente y avisar con anticipación para la posibilidad. Algo interesante también es, acá en Argentina, por ahí la idiosincrasia de allá no es lo mismo, pero que pasa mucho que uno informa por ahí por teléfono y la persona después dice, no, pero a mí nadie me dijo nada, yo no sabía, no. Entonces empieza una discusión, te dije, no te dije. Entonces es importante que quede registrado, si puede ser por un mail, por un WhatsApp. Hoy en día WhatsApp es el método, el mejor método. Y por otro lado, idealmente conseguir una respuesta o un visto, porque ahí ya cierra todo, porque la otra cuestión que dicen los clientes es, pero no lo vi. Entonces, para anticiparse a todo eso y no entrar en una discusión, sobre todo aquellos que tienen 4.000 clientes, para no tener 4.000 discusiones, es importante si ya quedó registrada y quedó la respuesta. Y por último, es importante, ya sé que lo hagan ustedes, o si tienen personal que lo va a transmitir, dar las herramientas para que puedan mostrar al cliente que están actualizando estrictamente la inflación. Mucha gente, incluso acá en Argentina, que vivimos con esta inflación que les vengo mostrando, mucha gente todavía no la entiende. No entiende la inflación, piensa que vos le estás subiendo para sacar ventaja, todavía no lo entiende. Entonces hay que tomarse un poco el trabajo de explicarle, mire, la inflación, usted ingresó en este mes, estos meses la inflación fue esta, y eso da una inflación hasta acá esto, le estoy actualizando el precio al mismo que cuando ingresó usted. No estamos ganando. De hecho, todos estos meses perdí plata. Ahora nos estamos igualando con el inicio del contrato. Eso es importante, dárselo y tener una bajada uniforme para todos los centros y el personal. Marcelo, perdona que te interrumpa. Sí. Quedan, a priori, 5 minutos, pero puedes explayarte un poquito más, que es muy interesante, pero a priori 5 minutos quedan. No sé cómo, bien. No me cómo vas falta de mucho. tiempo. No me falta mucho. Ya está. Por otro lado, con los antes gastos... de pasar a las preguntas, y luego ya pasamos a las preguntas. Correcto. Por el lado de los gastos, todo lo que hablamos fue por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, es más común, esto por ahí es más común a todos los rubros. Uno es estoquearse, en nuestro caso, artículos de embalaje, candados, todo lo que vendemos como materiales aparte. Hacer alguna obra o arreglo pendiente, siempre hay un piso que hay que pintar, un techo, o alguna mejora que uno quiere hacer, a veces el momento. Financiarse con impuestos similares, acá hay que ver las tasas, hay cuestiones en las que uno se atrasa y la tasa de atrasarse es menor a la inflación. Entonces ahí uno puede empezar a ver, cuando digo financiarse con impuestos, no me refiero a evadir impuestos, me refiero a, uno los declara todo, no sé cómo, acá es donde yo digo, por ahí España es diferente, pero uno no los paga. De hecho, en pandemia, acá en Argentina, lo primero que dijimos todos, no se paga nada, se declara todo y está, pero queda la deuda. Después, por supuesto, vino una refinanciación para todos, como ya todos nos imaginábamos, y se acomoda. Pero en estas épocas por ahí a veces sirve esos financiamientos. Y por último, hay que cuidarse de las trampas de los proveedores, donde a veces nos aumentan por inflación, y a veces nos aumentan porque les subieron los aranceles acá, y a veces porque ellos lo traen y el dólar no sé qué. Entonces, pongámonos de acuerdo, sobre todo cuando es un proveedor importante y recurrente, ¿cómo vamos a aumentar? Hasta podemos ponderarlo, pero porque si no te aumentan el doble. Entonces, esta es la forma de cuidarse de los gastos. Vamos rápidamente, hasta acá es la inflación. A la hiperinflación, que yo entiendo que a ustedes no les va a suceder, pero vamos a una pasada rápida. Cuando hablamos de hiperinflación, más allá que hay muchas definiciones técnicas, en este caso me estoy refiriendo a esa hiperinflación que les mostraba en el 89, acá cuando eran, de pronto son 300% mensual, en un mes puede ser 400%, una locura donde se rompe toda la economía, pero igual hay que funcionar. Nosotros no podemos sentarnos, bueno, cierro todo y espero que pase. En este caso, ¿qué hace la gente? ¿Qué sucede? Suspende todos los pagos. Acá hay un dicho que es, se negocia con la plata en el bolsillo. Después vemos, pero va a negociar, después vemos qué se paga.
se suspende la entrega de mercadería, aunque lo hayan pagado, se suspende hasta que se acomode un poco porque no saben cómo lo van a reponer, se compra con tarjeta de crédito, inclusive gastan más, todo el límite que puedan, aunque no sepan cómo lo van a pagar, porque como no tiene interés, al mes siguiente ganarle un mes, ganarle 20 días, por ahí es ganarle un 200%. Y acá en Argentina compra dólares. Esto sucede con la gente apenas pasa por la inflación. Ahora, en nuestro caso, claro, somos alguien que nos van a dejar de pagar. Somos de los primeros que nos van a dejar de pagar a nosotros, ¿no? Porque saben que las cosas están ahí igual. Una tentación es poner el precio en otra moneda. Poner el precio en otra moneda no sirve porque cuando pasan esas cosas se distorsiona todo tanto que también se empieza a intervenir la economía, el Estado en forma muy violenta, y cuando distorsiona más todavía. Entonces por ahí el valor real de esa moneda no es el que figura como oficial, entonces terminan pagándote a precio oficial, entonces al final uno no actualizó los precios, fue una fantasía que se actualizó. Otra opción es aumentar los precios en base a la inflación. El problema con eso es que si yo te aumento este mes, el mes pasado que no me pagaste ya te quedó viejo. Entonces lo perdiste prácticamente en 2 o 3 meses. Aumentar los intereses en forma mensual tampoco sirve porque, como hay que avisar con anticipación, ¿cuánto le pongo el interés el mes que viene? No, porque yo le pongo 200%, pero es 500%. Y también me quedo atrás. Y ajustar también los precios o inflación o los intereses a un índice tampoco sirve porque, como les digo, la intervención genera distorsiones donde uno por ahí lo ajustó al índice salarial y por ahí el índice salarial está retocado por el Estado y es mentira. Entonces también, ¿cuál es la forma donde uno se debería cubrir ante la hiperinflación, este escenario catastrófico? Al final el cliente debe meses de trastero, no debe tanta plata. ¿Y cuándo se termina cuántos son esos meses de trastero? Al momento de pagar. Si alguno es contador, es la diferencia entre devengado y percibido. Dejamos de tomar devengado y empezamos percibido. Hoy me pagás, hoy me debes 3 meses de tu trastero que hoy vale 100 euros, me debes 300 euros. Esa es la discusión, con los intereses correspondientes. Esto es una zona gris legal, es una zona gris, aunque deben incluirlo en el contrato, pero aunque lo incluya es una zona gris, pero por lo menos nos sienta en la mesa a negociar con el cliente. Entonces, bueno, te perdono los intereses, pero pagame a precio de hoy, nos sienta a negociar. Es muy difícil que alguien vaya a la justicia, y así todo si va a la justicia, el juez puede decir, razón ahí, bueno, ¿qué crees? Tiene razón. Uno u otro, puede decir cualquier cosa. Entonces se termina negociando ahí. Y esto nos sienta en la mesa a negociar con cierta fortaleza. Y eso es lo más importante acá, negociar con fortaleza. Y por supuesto, adaptar los software, y si no lo pueden adaptar, ahí sí, vamos al Excel, pero los precios hay que actualizarlos. Bien. Marcelo, una pregunta. Cerrando, sí. ¿A partir de qué porcentaje de inflación se considera hiperinflación? ¿O a partir del 1000%, 100%? No, hay varias definiciones técnicas. Algunos dicen una, otra. Hay una, por ejemplo, que menciona que cuando la inflación mensual de 3 meses consecutivos anualizada supera el 100%, eso es hiperinflación. Okay. Eso es una técnica. Ahora, no hay un consenso único sobre cuándo se considera hiperinflación. Yo, en este caso, me refiero a una espiralización de precios donde ya se descontrola y ya no puede valer a la tarde, hoy lo puedes comprar a 100 euros y a la tarde puede estar 120 a la tarde y mañana a la mañana 130, 140. Empieza a descontrolar y ya no hay medida de nada. A esta me estoy refiriendo yo, que es la que nos pasó. Interesante. Y es la que nos preparamos. Nosotros acá estamos preparados para eso. Hoy en día nosotros tenemos una inflación anualizada rondando el 100%. Si la proyectamos anual, vamos a cerrar este año con un 100%, más o menos. Pero todavía no es escenario de hiperinflación. Todavía acá lo consideramos un escenario donde sí tenemos que achicar mucho. En este caso lo estamos llevando a bimestral nosotros, la actualización de precios. Estamos achicando mucho la actualización y cuidando mucho con un interés alto, que el interés supere la inflación, y estamos muy atentos y estamos preparados con un escenario, con las herramientas adecuadas para manejarnos en contexto de hiperinflación de un día para otro. Ya está capacitado el personal, lo tenemos capacitado y listo para un día decir, empezamos a trabajar en hiperinflación.
donde se empieza a cobrar el precio actual. Y ya todos saben lo que tienen que hacer. Porque eso nos puede pasar mañana a nosotros. Ahí yo no lo creo a ustedes, pero a nosotros nos puede pasar. Pero no consideramos que estemos en ese escenario hoy. Interesante. Por último, anteúltimo, si tuviera que dar un solo consejo, es no tengan miedo a actualizar los precios. Yo entiendo que a veces es difícil, que a veces los clientes se quejan, es inevitable que se quejan y se van a quejar. A veces es difícil implementarlo, es difícil registrarlo, y tal vez no lo hacen de la forma perfecta, pero háganlo, no le tengan miedo, porque si uno lo deja estar, se vuelve una bola que después es muy difícil de acomodar. Es muy difícil actualizarlo. Si tienen inflación, una cosa es actualizarle por ahí cada 2 meses 10%, y otra cosa es en el año un 60% o un 70%. Es más difícil. Entonces, no tengan miedo a actualizar los precios. Evalúenlo cada uno en base a las variables que vimos, pero sin miedo, sin miedo. Y para cerrar, ya cierro con esto nomás. Yo creo particularmente que el mundo está viviendo un momento hostil. Estamos en un mundo difícil, se convirtió en un mundo raro, a mi entender, y nosotros vivimos dificultades económicas hace muchos años, estamos acostumbrados y demás, que de algún modo el mundo está empezando a vivir lo que venimos viviendo. Y lo único que tengo para decir con respecto es, no se rindan. Hay que ser el sapo. Hasta el final hay que pelearlo. No importa la inflación, económica, hasta el final la tenemos que pelear porque al final vivimos de esto, hacemos esto y no hay otra cosa. Busquémosle la vuelta y se puede y se hace. Se lo digo yo de Argentina que se puede y llegamos a un negocio y lo llevamos y nos va bien por suerte. Pero se puede. Interesante, Marcelo. Enhorabuena, me ha encantado, me ha encantado. Chicos, se abre el turno de preguntas. A ver, aquí hay 2 opciones. Abajo, en reacciones, levantáis la mano, ¿vale? Le dais a reacciones, levantáis la mano, yo os voy pasando. Y si os da mucha vergüenza hablar en público, pues escribís en el chat en general o me lo escribís a mí en privado, ¿vale? Mientras la gente va levantando la mano, Marcelo, yo quería preguntarte, porque has dicho un momento que las empresas, para crecer, no tenían o no tenéis en Argentina posibilidad de ir a la clase media, de ir al banco para endeudarte para nuevos negocios. Explícame un poco esto. ¿Y es por culpa de la moneda o es porque el sector bancario no está preparado? ¿Cuál es el motivo? Es que bueno, me parece un poco hay difícil. Varios motivos. Hay varios motivos. Hay varios. La inflación es un motivo, por ejemplo, donde las tasas terminan siendo altísimas. Porque hay 2 opciones. O ponen tasas altísimas cubriéndose una inflación que puede ser, o ponen tasas variables donde uno no tiene ningún tipo de previsibilidad. Pero además de eso, el mercado de los créditos bancarios no está para nada desarrollado acá en Argentina, para nada. Los bancos no son muy proclives a prestar plata, menos por supuesto a las pymes y demás. Cada tanto sale algún plan pyme, pero sinceramente lo otorgan por montos que no permiten un desarrollo. Sí, por ejemplo, te dan un crédito para comprar un camión, por ejemplo. Sí, uno puede comprar un camión financiado, ese tipo de cosas hasta ahí se puede. Y por supuesto, si es una empresa o multinacional o muy grande, desde ya que tienen un mercado de crédito. Pero para las pymes no existe, porque además hay otro problema. Los balances de las pymes en general no reflejan la realidad de las pymes. Los balances dan menos ganancia en general en las pymes que la ganancia que tienen. Por lo tanto, le dan menos capacidad de pago. Entonces, por ahí, una pyme puede pagar un crédito y podría endeudarse por $1 millón y podría pagarlo, pero el balance dice lo contrario. También esa informalidad también produce que, claro, el banco no puede confiar en tu palabra, no puede ir a investigarte y a sentarse en tu negocio. De algún modo tiene que ver el balance, la facturación y demás, y cuando lo ve no reflejan la realidad muchas veces. No es que este sea el motivo principal, pero es otro motivo más
que suma a que a esta estructura, al final, por un motivo o por otro, no se puede acceder a montos importantes, en plazos largos, ¿se entiende? Como uno estaría para desarrollar. Yo escucho historias en estos mismos, en esta misma charla, de que uno fue y pidió plata al banco, compró un centro, la plata se lo financió al 2%, le gana el 4%. Eso acá no existe. Eso acá es imposible. Es una locura, acá es imposible. Nadie se lo plantea. Por eso acá no hay fondos de inversión, porque es una locura. Interesante. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nuestro presidente, Jesús Fernández, Red Trust. Buenas tardes. Dale ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Marcelo, muchísimas gracias por esta proyección y esta idea de mercado muy distinto, evidentemente, al europeo. Nos da una perspectiva, efectivamente, sobre todo, yo me quedo con el final, que no hay que tenerle miedo, ¿no? Y que hay que subir siempre. Hay que subir siempre, somos siempre somos cobardes. Bueno, como decía Alberto, bueno, yo soy Jesús Fernández, presidente de la AES, de la Asociación Española. Y además, bueno, soy el CEO, digamos, en la red de trasteros Red Trust, ¿no? Una red, un third party management, como le llamaréis ahí vosotros, ¿no? En Estados Unidos, una gestión de terceros. Entonces, ante una inflación tan peculiar y tan desconocida para nosotros en Europa, que nos quedamos, bueno, lo conocíamos perfectamente, el tema de los corralitos y todo esto, francamente, yo creo que más de uno aquí diría no se puede, no soy capaz, ¿no? Plantear eso porque no sé, porque me hacen pintadas en el local, ¿no? Entonces, yo entiendo que también debe afectar el ratio metro cuadrado habitante, ¿no? O sea, si en Estados Unidos hay 0,9 metros cuadrados per cápita o por habitante y en España estamos en 0,02, por lo tanto estamos en un mercado creciente. Siempre un mercado creciente puedes, no digo abusar, pero sí es posible que si se va, aparece otro, ¿no? Quiero pensar que en una hiperinflación como lo vuestro, esto también lo gestionáis y evidentemente, ¿cuál es vuestro ratio metro cuadrado o por habitante? ¿Tienes ese dato, por favor? Sí. Gracias, muchas gracias. Sí. Bien, voy por parte. El ratio, cuando tomamos Cava, que es donde se concentra todo, que les mencioné al principio, es 0,015 de metros cuadrados por habitante. Ahora, si lo llevamos a la Argentina en total, se diluye totalmente, pero no hay en Argentina. Eso es en Cava. Cuando vos me decías en hiperinflación, el miedo a que se vayan a otro. No, realmente el miedo de perder un cliente Sí. con una hiperinflación, digamos, sí. De todas formas, si hay mercado creciente, uno sustituye al otro, ¿no? También puedes jugar con esa baza, ¿no? Mira, nosotros en particular, ¿qué nos pasa con eso? Nosotros ya de por sí tenemos nuestros precios de trasteros están el doble o el triple que la competencia. Inclusive que estos 5, por ahí algunos tenemos el 50% más que algunos, que el segundo tal vez, pero es muy común encontrarnos que tenemos precios del doble o del triple. Somos más caros, damos otro servicio. Y si bien hay competencia, si bien hay... Primero, dos cosas suceden. Uno, es difícil para la persona trasladarse. Implica toda una acción, implica pagar un flete, implica venir a la bolera, sacar las cosas y buscar otro, contratarlo. Y la verdad, cuando averiguan en otro, esto nos pasa a nosotros particularmente, y no es lo mismo. Entonces a veces, y además todos acá aumentan hiperinflación, no somos nosotros los vivos que aumentamos en hiperinflación. Todos, y empiezan todo cualquier precio. La gente lo que hace en hiperinflación, más que nada, es quedarse quieta. Eso es lo más común. Puede pasarnos, inclusive nos pasa en el contexto actual, que por ahí ante una actualización alguno se va, y alguno se va a la competencia. Bien, no pasa nada, no es mucho el movimiento, es poco, y como te digo, una vez que guardan con nosotros, es difícil que después guarden con otro. Es difícil. Porque tenemos realmente una diferencia. Parece que lo digo, no quiero sonar soberbio y demás, pero realmente sucede eso. No hay mucho movimiento de por sí y en nuestro caso hay menos todavía. Además, una aclaración más, tenemos algunos
centros en zonas donde nadie tiene, que son zonas de alto poder adquisitivo, lo cual hace que sea más reticente todavía la gente a moverse. No hay mucho movimiento, en resumen. No hay mucho. Muchas gracias, Marcelo. Qué interesante, Marcelo. Bueno, hay tiempo para 2 preguntitas más, así que los que os vayáis animando, id levantando la mano. Yo muchas veces digo, Marcelo, que lo mejor que te puede pasar en self-storage es que tu competencia le vaya muy bien y que se llene. Entonces ya dejas de tener competencia. Entonces, ojalá le vaya muy bien y se llene pronto, ¿no? Nosotros con los 5 que les mostré, ahí con los más importantes, si se quiere, nos reunimos habitualmente, somos amigos, no hay ningún problema, hablamos habitualmente. Inclusive algunas veces tiene un problema, si bien no hay una asociación, una cámara acá, alguno tiene un problema y tenemos grupos de WhatsApp donde pone alguien sabe esto o alguien avisa, nos mantenemos en contacto totalmente. Ahí tenemos una competencia bastante sana. Si se quiere, hay mucha competencia desleal, entre comillas, pero no tiene que ver con el trato, sino esos 29 que les mostraba, que ocupaban 1/3 del mercado, son un desastre la mayoría, pero un desastre entra agua, el ambiente, son chiquitos, cobran muy barato lo que tienen, no tienen habilitación, por supuesto. Entonces, a eso le llamamos por ahí competencia leal, porque tienen precios que son imposibles, pero porque y a veces le traccionan mucho. Pero bueno, eso, los que les importa solo el precio, los perdemos. Ese tipo de competencia existe en todos los mercados y aquí en la AES está Sole precisamente para no dejarles entrar dentro de la AES. Pasamos a la siguiente pregunta. Cesare, todo tuyo. Muchas gracias. Alberto, puedes ayudarme con el idioma si tengo problema, porque intento de hablar un poquito de español, pero es fatal para mí. Hablas perfecto, Cesare, perfecto. Y encima has aprendido español en Málaga, 2 veces bueno. O sea que... tengo un amigo muy bueno en Málaga. Hablando español. Muchas gracias por explicar tan clara y muy útil. Ahora en Italia nosotros tenemos una inflación del 8%, pero el principal problema es el aumento de los costes de la energía. No, en Italia ha aumentado el 300% en un año. Para mi empresa eso supone 200.000 euros más al año. ¿Qué podemos hacer? Nosotros hemos decidido de añadir en cada factura 7 euros para cada cliente sin vincularlo al tamaño del trasero. Esta es la idea que nosotros empezamos la semana que viene esto. ¿Qué opinas sobre esto? Bien, en ese caso, como es un problema particular del rubro, tal vez no es un problema general del país, sino de ustedes. Marcelo, ¿qué significa rubro? Perdóname. ¿Qué significa rubro? El sector. Ok. El sector, perdón. Es un problema particular del sector, no de todo el país. Por ahí a mí me parece que lo más interesante, no sé cómo están nucleados en Italia, cómo están organizados, pero si tienen alguna asociación o una cámara, por ahí importante, me parece bien de algún modo trasladarlo, de algún modo hay que trasladarlo, por ahí unificar con todos los jugadores del mercado, o por lo menos los más importantes, por lo menos la mayoría, que tienen el mismo problema que ustedes, y unificar y hacerlos todos. Porque al final, algo que pasa, nosotros tenemos, acá cuando hablamos con los principales competidores, al final la gente busca un trastero y va a llamar, depende de la zona, 3, 4, no va a llamar a todo el país. Entonces, si en todo se encuentra con lo mismo, se neutraliza de algún modo. Y la gente lo necesita. Entonces, a mí me parece bien que de algún modo lo trasladen. Esa opción que encontraron, si le funciona, ahí tiene que ver un poco con la idiosincrasia quizás del país, pero si le funciona me parece bien. Por ahí lo que trataría de hacer es que los principales jugadores también lo hagan. Tratar de unificar eso para que deje de ser un costo específico de un operador para ser al final un costo del sector. Eso a mí me parece lo más importante. Gracias, muchas gracias. Muy interesante, Marcelo. No sé si estaba preparada la respuesta o no, pero otro motivo más
por el que es interesante asociarse a la AES, porque eres capaz de Ahí conocer está. al resto de competidores de tu misma zona geográfica. O sea, que muy buena, muy buena. Total, total. Sí. Oye, se nos acaba el tiempo. Si alguien quiere hacer una última pregunta, que levante ya la mano mientras nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido la verdad No. un verdadero placer. El año 2023, el Congreso Español de Self-Storage se hace en Barcelona y nos encantaría que asistieses. A ver si lo Me consigues. encanta Barcelona. Si acá no Pues, explotó todo por el aire, voy a ir. a todos nos gusta Barcelona. A todos nos gusta Barcelona. Claro. Muchas Muy gracias bien, por oye, el pues espacio a ustedes, Alberto, Sole y a todos por escuchar. ha sido maravilloso. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Sole, muchísimas gracias por la organización. Ha sido un gustazo. Y gracias a todos por asistir. Como siempre, un placer teneros delante. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Bye bye.